detalles. Inicialmente voy a presentarles nuestra página web. Esta es nuestra página web, ideascapacitación.com. Ya venimos trabajando 7 años como Ideas Capacitación en el mercado boliviano. Hemos dictado cursos en muchas ciudades y hoy en día estamos profundizando bastante y impulsando mucho lo que es la capacitación en línea. Tenemos eventos y cursos que estamos programando para que ustedes puedan inscribirse de acuerdo a ciertas fechas, pero también tenemos cursos que ya vienen programados para que ustedes puedan atender de manera completamente virtual. Comentarles los 3 cursos que tenemos para las personas de Sucre y Potosí. Por ejemplo, tenemos el curso de sistemas de puesta a tierra, que la fecha está dada para el 5 de octubre. El 5 de octubre, sábado y domingo, vamos a dictar ese curso de sistemas de puesta a tierra, donde se van a ver conceptos acerca de cómo hacer una malla de aterramiento, que tienen que entender para poder hacer una malla de tierra, tipo de jabalinas, tipo de cable, cálculos que se debe usar, cómo se hacen las mediciones del terreno antes de hacer un sistema de puesta a tierra y después de haber hecho el sistema de puesta a tierra, cómo se miden las resistencias, etc. También tenemos el 23 de septiembre el curso que es completamente virtual, que se va a llevar a cabo del lunes, martes y miércoles durante un transcurso de prácticamente 3 meses. Se va a llevar a cabo este curso. Es un curso que cuenta de 3 módulos. Es completamente virtual, el costo es muy accesible. Este sí podrían tomarlo a nivel nacional, cualquier persona. Pueden entrar a la página y ver todos los detalles. Este curso tiene una modalidad completamente virtual y una modalidad presencial en Cochabamba, ¿no? Que, que mezcla la modalidad virtual junto con la modalidad presencial, pero solamente es para Cochabamba el presencial. Y por último, el curso desarrollado de esta misma especialidad que estamos atendiendo hoy, el 30 de noviembre, vamos a tener el curso de Codial Advance con mucho más desarrollo de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y este curso, el de diseño de redes de baja tensión, este curso sí va a tener certificación, certificado con valor curricular. Bueno, ahora lo nuestro, a lo que nos interesa. Vamos a iniciar el Ecodial Advance. Nuevamente les recuerdo la página web a la cual ustedes pueden acceder para descargar el software Ecodial Advanced Calculation es la siguiente. Es una página que no puedes acceder directamente, ¿no? Es una página un poco particular, digamos, por así decirlo, que se escribe hto.power.schneider-electric.com /Ecodial Advanced Calculation, pero simplemente si ustedes ingresan esto de acá, les va a aparecer un menú donde ustedes tendrían que elegir Ecodial Advanced. O en todo caso, a través del buscador de Google, buscar este enlace con hto.power.schneider-electric.com. Bien, les voy a pasar este enlace por el chat al final del curso, para los que no han podido descargarlo. Y también cuando descarguen la presentación, vamos a publicar el video en YouTube y en las redes sociales para que puedan descargarse, y en la descripción también va a estar el enlace de la descarga del software. Se descargan acá el software es un software gratuito, es un software en el que ustedes simplemente tienen que registrarse con su correo electrónico, se registran, les llega el correo electrónico con una confirmación, ustedes hacen clic en la confirmación y ya está. Ya solamente tienen que iniciar sesión con esa confirmación. Ya no es muy complicada. En algunos casos, algunos computadores un poco antiguos o que no tienen habilitadas las actualizaciones automáticas de Windows, puede requerirse que instalen el .NET Framework 3.5, ya que eso se lo descarguen de la página de Microsoft para la versión de su sistema operativo y su computadora. Ahora sí, vamos a crearnos un nuevo proyecto. Voy a dejar un tiempo para responder las preguntas, pero inicialmente voy a avanzar. Ya voy a crear un nuevo proyecto acá. Voy a crearme un nuevo proyecto. Ya entrando en el software como tal. Mientras va abriendo, voy comentándoles algunos detalles. El software Ecodial Advance lo que hace es ayudarte a seleccionar todos los elementos y dispositivos y aparamenta que necesitas para una instalación de baja tensión. Puedes seleccionar desde el transformador
para tu instalación, todos los conductores, el poder de corte en la barra de los tableros de distribución, las caídas de tensión en los cables, puedes determinar el tipo de aparamento, es decir, los dispositivos de protección y regulación de la selectividad en los dispositivos. Es un software bastante completo. El software trabaja esencialmente sobre la norma IEC. Todos los dispositivos seleccionados en el software son de la norma IEC. ¿Por qué? Cuando tú descargas el software, tú lo descargas en la versión internacional, que es la que está acá. Si tú quieres descargar la versión americana, puedes descargarte la versión americana desde la página oficial de Schneider Electric. Buscando un poco, encuentras la versión americana, que está en inglés. La versión americana te va a seleccionar a paramenta que cumple con la norma NEMA, por si acaso. ¿Ya? Y la versión internacional es la que cumple con la versión IEC. Bueno, sin más, voy a continuar primeramente explicándoles las configuraciones del software. Fíjense que tenemos parametrización del proyecto. La parametrización es bastante sencilla. Como cualquier software de configuración y simulación, que es este de acá, va a depender de los datos que tú ingreses. Si ingresas datos correctos, ¿no? a este software, te va a devolver datos correctos. Si ingresas datos basura o datos incorrectos, te va a devolver datos que no son correctos. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Por ejemplo, hay que hacer una configuración básica. El cost de fee objetivo va a depender mucho de las normativas que rigen en cada ciudad, ¿no? Hay normativas que las implementan en realidad las distribuidoras o concesionarias de electricidad, como por ejemplo en Santa Cruz lo implementa la CRE. La CRE determina el nivel de factor de potencia o cost de fee, a partir del cual te va a cobrar una multa si tú te bajas de ese cost de fee, ¿no? En Cochabamba te lo va a determinar ELFEC. En La Paz lo va a determinar la concesionaria de La Paz. Por ejemplo, en ciudades como en Tarija, Beni, Pando, de repente, son ciudades en las que no hay todavía una normativa muy rigurosa en ese sentido, no les cobran multa, ¿no? Pero en otras ciudades sí. Entonces el cost de fee va a determinarme cómo va a calcular el banco de capacitores. Por defecto viene en 0,928. Si tú quieres cambiarlo a algo más bajo, que normalmente es lo que te acepta, entre 0,09, 0,089 de repente, que es lo que te puede aceptar, o también llevarlo más arriba incluso, ¿no? Llevarlo a 0,96, 0,97, si quieres tener un banco de capacitores muy robusto, que rote sus capacitores, etcétera. Entonces esto va a determinar el cost de fee. Y el umbral de potencia reactiva va a depender de que a partir de la necesidad de qué potencia reactiva se implemente un banco de capacitores. Si tienes una instalación muy pequeña, con un con un cost de fee bajo, pero la instalación es pequeña, y mi umbral y mi potencia reactiva no alcanza el mínimo, que en este caso yo he dicho que sea 50 kVARs, entonces no me va a exigir de que instale un banco de capacitores, ¿no? Cuando la instalación es muy pequeña. Por decir, digamos, una instalación domiciliaria de una pequeña casa, entonces no me va a exigir. Pero en un edificio grande puede ser de que sí me exija o no, ¿no? Pero ya de repente, si hablamos de un centro comercial, de unos supermercados, algo más grande, donde ya tú necesitas tener un transformador dedicado y ya te van a cobrar una multa si te excedes del cost de fee, entonces ya seguramente va a exceder ese mínimo y va a pedirte el software instalar un banco de capacitores. Ahora, aquí es para determinar o no si instalamos funciones de protección contra sobretensiones. Esto de acá no lo voy a ver en este curso, esto lo veo en el curso más avanzado, cómo debería hacer esta selección, cómo hago y cómo discrimino, cómo obtengo el tipo de instalación. Los que conocen un poco acerca de este tema saben que tenemos que determinar varias situaciones. Si cuando cae un rayo, digamos, y tienes pararrayos en la instalación, se tiene que instalar ciertos tipos de descargadores sobre tensiones. Eso se ve en el curso ya desarrollado, ¿no? En el que van a, si quieren inscribirse el 30 de noviembre, pero hoy día no. Luego, la afiliación a las protecciones, también el concepto de filiación lo vemos en el curso completo.
Y el tipo de tecnología, si usamos fusible o no también. Aquí es a lo que quiero llegar, al cable. El cable sí vamos a verlo hoy día. Por ejemplo, la sección máxima a utilizar en el software es de 300 milímetros cuadrados. Hay secciones de 400, 500, pero el software no los reconoce. ¿Por qué? Porque ya son secciones poco de difícil manipuleo, ¿no? Al momento de instalar ya te cuesta instalar un cable de 300 milímetros cuadrados. Un cable de 240 o de 185 es más sencillo instalar que uno de 300. Ya, entonces tú puedes, por ejemplo, determinar eso de acuerdo a tu instalación. Si hablamos de cables gruesos, hablaríamos ya de una industria pesada. Si tenemos una industria, por ejemplo, una industria de cemento, en la que tú determines que para toda tu industria utilices máximo 185 milímetros cuadrados, porque es más fácil de manipular. Entonces tú puedes dejarlo fijo en 185 milímetros cuadrados y todos tus cálculos los va a determinar como máximo la sección 185. Si es que la demanda de corriente es mayor, pues lo que va a hacer es sacar múltiplos, es decir, si para un cable que debería pasar una corriente que necesite, digamos que una sección de 300 milímetros cuadrados, nos va a agarrar dos cables por fase de 150 para obtener los 300 milímetros cuadrados. Eso es lo que va a hacer el software, ¿no? Y luego la determinación del neutro, si se decide reducir el neutro o tenerlo de la misma sección que las líneas. Eso también depende mucho de, de los requerimientos de cada diseñista y de las, ¿cómo se dice? De los requerimientos o especificaciones que tiene cada industria, ¿ya? Entonces lo voy a dejar en completo. Luego, la temperatura de los cables. No es lo mismo instalar un cable en Potosí, La Paz, Oruro, que donde tienes temperaturas a lo largo del año generalmente bajas, que instalarlas en el Chaco, digamos en el Chaco de Tarija, en Villamontes, en Yacuiba, o instalarlo en Beni. En Beni es de repente mucho más crítico que en Santa Cruz mismo, porque es mucho más húmedo en Beni. Entonces ahí tendría que poner una temperatura ambiente por defecto en los cables del aire un poco mayor, ¿no? Esto va a determinar radicalmente la sección de cable que yo voy a utilizar, porque todos los cálculos que se hacen dependen de esta temperatura. Y luego el porcentaje de caída. ¿Qué nos dice la norma boliviana? La norma boliviana NB 777, que también coordina junto con lo que es, o armoniza todo lo que es la norma IS para cálculos de caída de tensión en los cables, me determina que debo tener un máximo de 5% de caída de tensión desde mi tablero de distribución principal o la fuente de alimentación de energía en baja tensión, que podría ser un transformador o un generador. Desde ese punto hasta mi carga final, es decir, hasta el motor, yo debo tener un máximo de 5%, repartiendo un 2% desde mi punto de energía hasta mi tablero de subdistribución. Solo puedo tener 2% de caída de tensión. Es decir, desde el tablero de distribución principal hasta mi tablero de subdistribución, en ese cable solo puedo tener un 2% de caída de tensión. Y hasta la carga yo puedo tener un 3%. Entonces, todos estos parámetros de acá yo tendría que cambiarlos para que cumplan con la norma boliviana, que me dice que es el 5% en total. 2 más, sí, más 3. ¿No? Desde el tablero de subdistribución hasta la carga propiamente dicha es 3%. ¿Ya? Si es que de mi transformador a mi tablero de distribución tengo una distancia larga, que no es lo común, o sea, no es lo que debería ser, porque no saldría una inversión muy grande hacer ese cableado grueso para que cumpla el que no tenga que tener caída de tensión. Entonces, si es que se tiene esa situación en la que desde el transformador hasta el tablero hay una distancia muy larga, entonces tendríamos que tener en cuenta que desde el transformador hasta el tablero de subdistribución, ambos cables, es decir, esos cables que conectan ambos esos extremos, deben cumplir el 2% y lo va a determinar el software en este cálculo. Y esto va a determinar desde el tablero de subdistribución hasta la carga propiamente dicho, que es solamente un cable. Ya, entonces, con esas configuraciones voy a pasar al diseño y dimensionamiento. Ahora, acá tengo mi barra de edición, en el que tengo red, distribución, limitador sobre tensiones, SEB y iluminación. Aquí, por ejemplo, solo usamos tomacorrientes y iluminación. Pero esto de acá que son una especie de barras preformadas para instalación de iluminación, que son barras fabricadas bajo normativas europeas que no se utilizan en Bolivia. Entonces, esto no, para nada no lo vamos a ver.
Interconexión para interconexión entre tableros, transformadores de baja tensión, este de acá que son dispositivos especiales, acoplamientos y cargas. ¿Ya? Entonces en red yo tengo, por ejemplo, uno que es alimentación de red de baja tensión, sin ánimo de entrar en lo que es el transformador. Primero vamos a hacer una red de baja tensión. Entonces inserto esto de acá, hago clic y un clic para insertar. ¿Ya? Entonces no es arrastrando, sino es haciendo un clic y un clic para insertar. Ahora voy a ir a distribución y en distribución voy a insertar esta barra, este juego de barras, ¿ya? Que es lo que va a representar mi tablero de distribución principal. Entonces selecciono las barras y las inserto acá. Voy a hacer algunas configuraciones iniciales, entre ellas la configuración de mi red de baja tensión. ¿Cuánto debería ser la red de baja tensión? Está bien que esté en 400 voltios. ¿Por qué? Esto es algo que siempre explico porque generalmente los transformadores se puede configurar la salida del secundario en ciertos rangos, ¿no? La mayoría de los transformadores tienen unos que se llaman taps, son como juegos de salidas de la bobina secundaria, por así decirlo, en el que tienes fijado en 400 voltios, por ejemplo. O sea, entra en media tensión un voltaje y va a salir 400 voltios, siempre y cuando lo midas y esté 400 voltios a la salida del transformador. Entonces, si tienes 400 voltios y tú le restas el 5% de esos 400 voltios, que es la caída de tensión, hasta la carga, vendría a ser los 400 por 0.95, que son los 380 que debería llegarle hasta el motor. O sea, al motor le llegaría 380 voltios, en caso de que tengas una instalación grande. Si tienes una instalación chiquita, pequeña, entonces puedes bajar el tap, ¿no? En vez de que sea 400, que sea 380 simplemente porque no puede ser que no llegues a tener esa caída de tensión. ¿Ya? Entonces en 400 lo voy a dejar la configuración. Luego algo que es bien importante determinar aquí es el sistema de conexión a tierra. Aquí me da una ayuda, voy a hacer clic aquí en la ayuda para entender cuáles son los esquemas de conexiones a tierra. Estos esquemas de conexiones a tierra también yo lo desarrollo mucho más en el curso completo que tenemos el 30 de noviembre. Voy a esperar a que abra. Aquí está. El sistema TNS es un sistema de tierra neutro separado, en el que tienes a la salida del transformador el neutro y la tierra que están juntas, aterradas a una tierra eléctrica, por así decirlo, y desde ahí se distribuyen a todos los tableros de distribución 5 cables, 3 líneas, el neutro y la tierra, ¿no? Solo en el transformador o en el punto de conexión común que es en el transformador se unen el neutro y la tierra. Después al resto de la instalación le llegan 5 cables. Todos los dispositivos de protección entonces van a tener una configuración tetrapolar, que es lo que te va a recomendar el software en este sistema, porque así, si utilizas este sistema TNS, deberías usar dispositivos tetrapolares. Eso es lo que te dice la norma, eso es lo que te recomienda el software. Tú puedes cambiarlo, porque en Bolivia no estamos acostumbrados a utilizar dispositivos de protección tetrapolares, porque son más caros y como no conocemos los beneficios y las características que tiene un sistema TNS, no lo usamos. ¿Ya? Casi he visto muchas instalaciones que tratan de utilizar combinaciones entre TNS y TNC, y eso está mal. O sea, o utilizas TNS para toda tu instalación, o utilizas TNC. El TNC, por ejemplo, es un sistema en el que tú vas a tener solamente 4 cables para distribuir a todos tus tableros. Tienes línea 1, línea 2, línea 3 y tienes una tierra que está combinada con neutro. ¿Ya? En ese escenario tú puedes tener resistencias aterradas a lo largo de tus tableros. Otro sistema es el TT, que es un sistema de alguna manera que te ayuda a aislar las tierras. Es un sistema que, que se utiliza cuando tienes dispositivos de instrumentación. Algunas veces se utiliza esto para algunos tableros. Y el sistema IT. Y el sistema IT es un sistema en el que tú tienes un neutro falso y tienes una tierra dedicada, aislada para este sistema. Este tipo de sistemas IT se utiliza especialmente en lugares críticos, como ser los quirófanos de hospitales y de repente algunos
sistemas en telecomunicaciones. Este sistema de acá me va a determinar una aislación completa de la Tierra, de tal manera de que no entre, de que se garantice de que no se introduzcan ninguna interferencia eléctrica de la red externa, ¿no? Este sistema IT entonces es el más robusto en cuestión a aislamiento de las perturbaciones, ¿ya? Pero no se lo utiliza en todo lado, ¿no? Se lo utiliza generalmente en sistemas especiales, ¿no? Como quirófanos de hospitales, ya les decía, y sistemas industriales donde tienen situaciones muy críticas. Entonces esto lo voy a minimizar y aquí voy a determinar mi sistema. Lo voy a dejar en tierra neutro separado para mostrarles cómo me selecciona la paramenta en tetrapolar. Ya esa configuración voy a hacer básica, nada más. Bueno, básicamente no he cambiado nada. Y aquí voy a seleccionar el cable. El cable que va a determinarme, en este caso, desde la red de baja tensión hasta mi tablero de distribución. ¿Ya? Lo voy a dejar todo por defecto, ¿ya? Y voy a configurar solamente en mis tableros de subdistribución. Ahora voy a insertar interconexiones, ¿ya? Para dibujarme dos tableros. Vamos a hacer de cuenta que es una instalación relativamente pequeña, donde solo vas a tener dos tableros de cargas no muy grandes. Entonces voy a insertar cuál debería ser la correcta. Por ejemplo, acá tengo una que es protección, canalización, interruptor, y la otra que es protección, canalización, protección. Vamos a entender protección al símbolo del dispositivo. Fíjense aquí el dispositivo, este de acá es protección. Cuando tiene una X es protección, ¿ya? Esto también está determinado bajo una normativa IEC, ¿ya? Que es la normativa de símbolos eléctricos. Hay un curso también que recientemente hemos terminado de dictar, que es un curso de AutoCAD Electrical, donde utilizamos esa normativa IEC para hacer el diseño de diagramas multifilares para enfocados a la automatización, ¿no? Y ahí también se explica este tipo de señalizaciones. El que tenga fíjense que estos dos se diferencian, voy a insertar los dos, ¿ya? Para diferenciarlos. Si está mal conectado, me va a salir un error. Ahora sí, ya lo he conectado correctamente. Este de acá es el símbolo para solamente interruptor, es decir, un seccionador. Este redondito de acá es seccionador, simboliza seccionador. Este de aquí no cumple una función de protección, solamente es para abrir y cerrar, ¿ya? Otro dispositivo que no estamos acostumbrados en Bolivia a utilizar, el seccionador, ¿no? Porque, bueno, no estamos acostumbrados, ¿no? Voy a mostrarles el cálculo, voy a hacer mismas características de diseño acá y en la izquierda y a la derecha y vamos a ver por qué deberíamos usar seccionador y no deberíamos usar este tipo de instalación, protección. Bien. Voy a insertar entonces una distribución de barra, solo acá, ¿ya? Voy a hacer bien la configuración de este lado y después voy a copiarla al otro lado. Voy a tener tres cargas. Voy a tener una carga genérica, voy a tener una carga motor y voy a tener una carga de tipo iluminación. ¿Ya? Vamos a configurar las tres. Primero esta, carga genérica. La carga genérica se la configura solamente por potencia, factor de utilización, que no está acá. Voy a hacer clic acá en la carga esencialmente. Y aquí está. Potencia y factor de utilización, que es el KU. Cuando tú tienes cargas genéricas, generalmente estás simulando un tablero o una máquina o un conjunto de varias cargas, ¿ya? Muchas veces se da el caso en el que tú determinas, por ejemplo, en el caso de una serie de motores, ¿no? La potencia instalada de los motores puede ser que sea 10 kilovatios, digamos, la sumatoria de unos 4 motores, 10 kilovatios. Pero los motores no van a funcionar todo el día y no van a funcionar a su máxima capacidad de torque, así que nunca van a llegar a consumir su corriente nominal, sino van a estar por debajo de su corriente nominal. Entonces puede darse el caso de que si fuera una aplicación industrial de una máquina, este factor de utilización no sea 1, ¿no? Sino sea 0,9 o 0,95, en el peor de los casos muy elevados. En el caso de que fuera, por ejemplo, esto una carga genérica y estemos simulando una instalación eléctrica comercial o domiciliaria, donde tienes tomacorrientes y iluminación ahí adentro, ahí sí que varía radicalmente. O sea, su factor de utilización va a estar en el orden del 0,5 al 0,7, por ejemplo.
¿ya? De acuerdo al tipo de ambiente, ¿ya? Que eso está generalizado en algunas normas y también habla acerca de eso en la norma boliviana, el NB 777. Digamos que fuera un factor de utilización de 0,8, ¿ya? Dando un ejemplo general, y una potencia, como dije, de 10 kilovatios, ¿no? Exagerando, ¿no? Que puede ser que sea un tablero en el que tienes unas dos máquinas y unas cuantas cargas de toma corrientes para unos talleres o algo así, digamos, ¿ya? Luego, voy a configurar aquí el motor. El motor no se lo configuro en la vista rápida, sino necesitas abrir la guía de selección del arranque del motor. En el curso desarrollado, en el curso completo, yo explico todos los conceptos teóricos que involucran a esta configuración. Hay muchos conceptos teóricos que necesitas saber para poder hacer una configuración correcta del arranque de un motor. Explico acerca también de los tipos de arranques que existen, cómo funciona un tipo de arranque directo, qué consideraciones debes tener en la clase de protección térmica, qué coordinación debes tener. También explico acerca de los variadores de frecuencia, qué tipos de variadores de frecuencia existen, para qué se utiliza un variador de frecuencia. No solamente es para variar la velocidad, sino es por un motivo más de eficiencia energética. ¿Para qué utilizas un arrancador progresivo o arrancador suave? ¿Cómo lo utilizas? ¿Qué tipos de arrancadores progresivos existen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo los debes seleccionar? ¿Qué debes tomar en cuenta al momento de seleccionar un arrancador progresivo? Todo eso lo veo en el curso completo, ¿ya? Ahora vamos a ver el arranque de un motor directo, algo sencillo, de unos, a ver, hago un ensayo, alguna pregunta que me encanta preguntar cuando dicto este curso. Ah, ¿Se puede arrancar? La pregunta es, ¿se puede arrancar motores, por ejemplo, de 132 kilovatios en arranque directo? Sí se puede. Hay algunas personas que están respondiendo sí se puede. ¿Alguien dice no se puede? Se puede arrancar un motor de 132 kilovatios en arranque directo, es la pregunta. ¿Se puede arrancar un motor de 132 kilovatios en arranque directo? Sí, no. Algunos dicen sí, otros dicen no, otros dicen no recomendable, otros dicen la corriente, si la corriente, me imagino que es corriente de arranque, ¿no? LP, es elevada, no se puede. Ah, corriente de partida, perfecto, gracias. Sí se puede, el detalle estaría en la capacidad del trafo de la zona. Ah, interesante, interesante. Yo les comento que yo sí he arrancado un motor con 132 kilovatios en arranque directo. Sí lo he arrancado, así que sí se puede. Yo doy fe de que sí se puede, pero como en algún momento en el chat también dijeron, las condiciones deben estar dadas. ¿Qué tipo de condiciones? Toda la instalación eléctrica, desde el transformador hasta el lugar donde se arranca el motor, la instalación, el cable y el tipo de instalación debe ser lo suficientemente robusto para tolerar la corriente de arranque. Uno. Dos, el transformador y la capacidad de cortocircuito y la capacidad de la red de media tensión debe poder aguantar ese arranque. Y de que se puede, se puede. ¿Por qué? Yo arranqué un motor así, que era en arranque directo, donde tenía en el motor, en el eje del motor, tenía acoplado un dispositivo especial que me ayudaba
a que en el momento de arranque del motor, sí, obviamente, digamos, en el momento en el que se magnetice el estator y arranque el rotor, sí hay un pico de corriente, pero no es un pico de corriente que puede ser que llegue a 7 veces la corriente nominal, pero durante una fracción pequeña de segundo, que es lo que vence el torque simplemente para que empiece a girar. Pero después es como si arrancara en vacío, es como si no arrancara con carga. Ese acople hidráulico que tenía me permitía hacer eso, ¿no? Lograr de que mi acople hidráulico, ese acople hidráulico con el que vino diseñada la máquina, me permitía hacer eso, porque de esa forma el motor no generaba una corriente elevada durante mucho tiempo, sino era como una amortiguación, por así decirlo, en la corriente de partida, ¿ya? Ahora, bueno, en este caso específico que les comento, tuvimos la suerte de implementar una solución, o sea, nos contrataron para implementar una solución en la que se arrancaba ese motor, se quitaba ese acople neumático porque no lo vieron eficiente, que vino así de fábrica, entonces se tomó la determinación en la industria, el cliente tomó la determinación de cambiar ese acople hidráulico, ponerle un eje directo y arrancar con un variador de frecuencia, ¿ya? Entonces, sí se puede, pero la capacidad del transformador y toda la instalación debe estar eh, de tal manera que me permita arrancar ese motor, ¿no? Si el transformador es un transformador pequeño y no me puede generar la potencia que necesito, la corriente que necesito para el momento de arranque, entonces también voy a tener problemas con el transformador y protecciones aguas arriba, etcétera, ¿ya? De que no se debe, no se debe, ¿no? Entonces, hay alternativas para hacer arranques de ese tamaño de motores. Puedes tener una alternativa en que arranques en estrella triángulo, o lo arranques en variador de frecuencia, o lo arranques en arrancador progresivo. Por ejemplo, estrella triángulo es un arranque que sí me permite disminución en la corriente de arranque, pero igual tienes picos bien elevados. Y antes se utilizaba puro arranque estrella triángulo, antes no existían variadores de frecuencia, arrancador progresivo, se utilizaba estrella triángulo o autotransformador. Entonces, en serie triángulo tú no logras tampoco una mitigación en la corriente de partida muy grande, ¿no? En cambio, en variable velocidad sí la obtienes. Ahora, algo que no está en ninguna norma, no está en ningún libro, porque nadie se anima a decirlo, es, por ejemplo, a partir de qué potencia tú deberías de empezar a utilizar otro tipo de arranque diferente al arranque directo. ¿A partir de qué potencia? A partir de 3 kilovatios, a partir de 18 kilovatios, a partir de 55 kilovatios, a partir de qué potencia tú ya tienes que considerar arrancar el motor en un arranque especial, ya sea en arrancador suave, con arrancador de variador de frecuencia o estrella triángulo, etcétera. Entonces no hay en ningún lado, no hay ninguna norma, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de la aplicación y de la experiencia de las personas que instalan sus máquinas. Ya no hay una norma, no hay una regla escrita. Yo les recomiendo, es algo que yo he visto por mi experiencia y por la experiencia de muchas personas que me han comentado, que a partir de 7.5 kilovatios, que es esta potencia, digamos, por así decirlo, ya es una potencia que yo les planteo como límite para que ustedes evalúen considerar cambiar el arranque directo por un arranque por arrancador suave o por variador de frecuencia. ¿Ya? Entonces, puede ser que tengas un motor también relativamente grande en potencia, digamos de 22 kilovatios, pero si tu aplicación es para arrancar una bomba de agua, una bomba centrífuga de agua, por ejemplo, tú puedes arrancar el arranque directo. Si tu instalación, si tienes la instalación eléctrica bien hecha y tu capacidad de tu red eléctrica es suficiente, entonces sí, no hay ningún problema. Puedes arrancarlo en 22 kilovatios una bomba de agua. No es una carga crítica. Pero de repente un ventilador que tiene una gran inercia que se tiene que vencer, puede ser que ya a partir de incluso 5.5 kilovatios ya necesites un arrancador suave, porque hay ventiladores que tardan en arrancar mucho tiempo, entonces en esos casos es mejor tener mucho cuidado si se arranca con los suaves, si se arranca elevando la clase de protección térmica, qué sé yo, pero ya es un tema específico. Entonces voy a hacer algo sencillo, 7.5 kilovatios en arranque directo, ¿ya?
Como les digo nuevamente, todos los conceptos que necesitas saber para la selección de un arranque de motor, que son varios, que están aquí todos para su configuración, los vemos recién en el curso completo, no en este curso. Entonces voy a seleccionar 7.5, aceptar. Y en la carga de tipo iluminación voy a hacer algo sencillo y rápido. Voy a dejarlo en trifásico, no significa que es una luminaria trifásica, sino que es una carga de tipo iluminación nada más. Entonces yo aquí puedo cambiar, o perdón, aumentar la cantidad de luminarias dentro de esta mi instalación de luminarias, ¿no? Haz de cuenta que es una protección para un par de luminarias, que generalmente se instala de esa forma, ¿no? No tienes una protección para una luminaria, tú vas a tener una protección para un circuito de varias luminarias, ¿ya? Entonces haz de cuenta de que va a ser un circuito, este es el tablero principal, para un circuito de varias luminarias. Y no estoy tomando en cuenta la protección para cada, digo, este es para un tablero, digamos, y cada circuito, digamos, va a tener su protección individual. Entonces voy a poner varias luminarias, digamos, unas 28 luminarias, digamos, para todo un galpón. El límite es 20, solo puedo hasta 20. Solo me calcula hasta circuitos de 20, ¿ya? Pues 20. Luego, es bien importante y haciendo clic aquí en la carga como tal, el Ku nuevamente, el factor de utilización, que en las luminarias también va a variar de acuerdo al ambiente, lo voy a poner 0,8, ¿ya? Y voy a cambiar la potencia de mi luminaria. Acá tengo que buscar el tipo de luminaria o, perdón, esto es cantidad de cargas, esto es número de cargas o número de circuitos, y acá tengo la cantidad de luminarias, ¿ya? Entonces aquí voy a poner 20 luminarias. Ya, número de lámparas, potencia por unidad de lámpara y en un segundo, acá voy a tener la posibilidad de configurar o elegir el tipo de iluminación. Digamos una iluminación de fluorescente electrónico, ¿ya? Un fluorescente con arranque electrónico, con una potencia por unidad de lámpara de 15, 15 vatios por lámpara. Entonces ahí voy a calcular eso, ¿ya? De 20 luminares en circuito trifásico. Si quisiera, digamos, configurar solamente 5 luminares por circuito y que estén solamente en fase y neutro, aquí voy a determinar en qué fase, que sea automático o que yo determine la fase. Entonces yo podría hacer un tablero de distribución de luminarias y determinar aquí en qué fase voy a conectarlo para distribuir mis cargas, ¿no? Que es lo que generalmente se hace para equilibrar el circuito. ¿Ya? Entonces, bueno, es una configuración genérica. Ahora voy a configurar los cables de estos tres. En este caso, digamos que es un tablero que está muy lejos y voy a hacer toda la configuración. Primero, ¿cómo voy a dimensionar el cable? Voy a dimensionarlo como a partir de la corriente de regulación o a partir de la corriente nominal. ¿Qué significa eso? Aquí me va a seleccionar seguramente una protección pequeña, que es un MCB, que es un MCB, es un mini circuit breaker, un breaker para protección de circuitos miniatura, ¿no? Es el MCB, que es el termomagnético estándar, por así decirlo. Pero vamos a verlo eso en internet. Si buscas MCB, el término MCB, son estos, ¿no? Los MCBs. Son los circuitos, son los breakers termomagnéticos, pero si pones MCCB, eso es Molded Case Circuit Breaker. Breaker de protección de circuitos de caja moldeada, significaría molded Case Circuit Breaker. ¿Ya? Y hay otro término más que es el Air Circuit Breaker, que son los breakers de bastidor abierto, que no me sale. Que serían estos. ¿Ya? Los breakers de bastidor abierto, que son estos de acá, que son los más grandes. ¿Ya? Estos conceptos también yo lo veo directamente en el curso completo. Aquí voy a configurar entonces, de acuerdo al tipo de lo que me va a seleccionar. Como voy a seleccionar un termomagnético, no tengo la regulación
pero en cambio en las potencias grandes sí tienes una regulación, ¿no? Entonces aquí tú puedes determinar si la regulación de mi breaker, digamos, que puedes regular desde 40 amperios hasta 100 amperios. Entonces, me dice que mi breaker, el software después de simularlo, me dice que mi breaker tengo que regularlo a 48 amperios, digamos, ¿no? Entonces, el cable yo lo puedo determinar para que solamente aguante los 48 amperios o para que aguante 100 amperios. Entonces, si quiero que aguante 100 amperios, que es la máxima capacidad del breaker aguas arriba, entonces pongo IN. Obviamente eso va a determinar que mi instalación sea más cara, ¿no? Pero me va a ayudar a que yo pueda tener en ese tablero el máximo de capacidad de ampliación que pueda soportar el breaker de aguas arriba. ¿Ya? Entonces, eso es un dato importante para poder calcular el cable. Ya yo lo voy a dejar en IR, que es por defecto porque es una carga pequeña, así que me selecciona seguramente un MCB solamente. El tipo de cable, siempre cable, ¿no? No es enlace directo, sería una conexión de barra directa, que no es el caso. Y la longitud del cable, vamos a poner una longitud inicialmente de 5 metros, después voy a cambiarla para ver los cambios que existen. El metal de la fase o de la línea va a ser cobre, puedo cambiarlo también para que sea aluminio, que generalmente se utiliza en instalaciones aéreas, en postes. Y el aislamiento. Aquí les pido su participación. ¿Qué tipo de aislamiento deberíamos poner? El aislamiento es el aislante de tipo, digamos que plástico, que recubre al conductor de cobre, ¿no? El tipo de aislante que se utiliza y que se encuentra generalmente para cables de baja tensión en el mercado boliviano, ¿cuál es? PR es un aislante que se utiliza solamente en secciones grandes, por ese caso. Sí hay PR, pero solo se utiliza en secciones grandes. En cambio, para el resto de las secciones se utiliza puro PVC. Hoy en día, que bueno, se están construyendo bastantes hospitales a nivel nacional, ha salido recién la necesidad de usar cables sin halógenos, o que lo que se determina cables libres de halógenos que puedan soportar temperaturas hasta de 70 grados centígrados y de 90 grados centígrados. Los cables libres de halógenos son cables que no te liberan gases, un tipo de gas que cuando se quema liberan los gases, el PVC, y este sin halógenos, el gas que libera está libre de eso que se llama halógenos. Entonces vienen dos temperaturas. Esto obviamente son cables más caros y más especiales, pero que ya se encuentran en el mercado boliviano. Estos dos nunca he visto, sinceramente. Entonces, PVC. El tipo de conductor. Si tú tienes una instalación industrial, generalmente se utilizan multiconductores, ¿no? Para cables de sección pequeñas. Cuando tienes cables de sección muy gruesas, digamos de 185 milímetros cuadrados, ahí ya no es tan fácil conseguir un cable multiconductor de 185 milímetros cuadrados por 4 o 5 fases, digamos. Es más difícil, ¿no? Entonces ahí ya se utiliza monoconductor. Ahora, instalaciones domiciliares, instalaciones comerciales, casi siempre se utilizan monoconductores porque es más económico, ¿no? Entonces voy a hacer de cuenta que es una instalación industrial multiconductor. ¿Ya? Y aquí, si es que la tierra quieres que se calcule por separado, se calcule dentro del mismo multiconductor. Luego, modificar el modo de colación, que está mal traducido en el software, debería ser el modo de instalación. Aquí se ve un tipo de bandeja, ¿no? Pero si no, lo voy a instalar en bandeja porque es un cable delgado, y no va a ir en bandeja, va a ir en tubo, entonces tendría que cambiar el tipo de instalación. Y de hecho que fíjense que esta bandeja no es la bandeja que normalmente estamos acostumbrados a utilizar en Bolivia. Este tipo de bandeja es una bandeja que me da menor ventilación que la que se usa generalmente en Bolivia. En Bolivia se utiliza más que todo la escalerilla, ¿no? Esa bandeja del tipo de escalerilla es la más usada. Hay estas también, ¿no? Pero son menos usadas. Las que son de tipo escalerilla me permite más ventilación del cable, entonces el cálculo del cable puede variar. Aquí voy a modificar el modo de colación, modo de instalación, a un modo de instalación en conductos, no en bandeja, no, perdón, en fijación, sin fijación, no, a ver, aéreo en canales, sería superficie, aquí estamos, superficie en conductos, sobre paredes de madera, sobre paredes de mampostería, ¿no? Que vendría a ser este en realidad, ¿no? ¿No? ¿Para
que determine realmente una instalación, por ejemplo, en el que vamos a llevarlo instalado en la pared dentro de un tubo. ¿Ya? Circuitos continuos significaría que yo voy a tener todos los cables ahí lado a lado. Circuitos separados va a ser que los cables estén eh, uno en un tubo, otro en otro tubo, así. Entonces, circuitos continuos porque he elegido multiconductor, ¿no? Entonces, esta sería una configuración correcta para una instalación por tubo o por conduit en la pared hasta la carga. Ya aquí puedo cambiarle la temperatura ambiente para este circuito o puedo hacerlo en la parametrización del proyecto. Si lo hago en la parametrización del proyecto, afecta a todos los cálculos. Entonces, todos los cálculos de temperatura se cambia este parámetro. Ya, entonces eso voy a cambiarlo. Ojo, también hay que tener en cuenta ya, esto no lo ve el software, ¿no? Pero el diámetro del conduit es determinado por un cálculo que está en la norma NEC, ¿no? Que me dice que debe ser, la ocupación del cable dentro del conduit debe ser menor al 40 y, no recuerdo de memoria si el 45 o 48%. Pero está en la norma NEC. Aceptar, cambia la modo de instalación. El tema de THDI, que es la generación de armónicos, o sea, la distorsión total armónica en corriente. Esto lo veo en un ejemplo de aplicación en el curso completo, ¿ya? No acá. O sea, es el impacto que puede llegar a tener los armónicos o la presencia de armónicos en una instalación. Pues eso lo veo en el curso completo. Voy a hacer el cálculo con esas características. Primero, voy a ver qué protección me selecciona y qué cable me selecciona. Calculo el proyecto, me dice desea guardar los cambios, me va a exigir guardar el archivo, le digo no, y igual me calcula. Me da un error por esto. Yo voy a quitar esto, voy a borrarlo y voy a intentar volver a calcular. Ya está calculando la red. Y voy a ver los resultados que obtengo. Aquí me seleccionó un cable de 2.5 milímetros cuadrados por fase, el neutro de 2.5, bueno, así lo he determinado, ¿no? De que no existe reducción, entonces yo tendría que comprar un cable de 5 por 2.5 para cumplir con la instalación TNS, ¿no? Tierra neutro separado. Aquí me ha seleccionado una protección IC60N, que es una protección comercial en Bolivia, la gama Acti9 IC60, es una protección de curva C, tipo curva C. Este concepto de tipos de curva lo veo también en el curso completo. Ya, pero me dice que es de cuatro polos instalados, cuatro polos protegidos, ¿no? Porque es un sistema TNS. Ya yo puedo cambiarlo, esto, a que no sea uno de 4 polos, sino sea uno de 3 polos. Entonces, seleccionar otro producto, hago clic acá y puedo configurar que sea solo de 3 polos. ¿Qué es lo que en Bolivia se hace, no? O sea, si bien en muchas instalaciones industriales o comerciales usan TNS, pero no usan protecciones tetrapolares, ¿no? Entonces aquí estaría tripolar. Luego, voy a hacer un cambio más acá. Fíjense que aquí me selecciona ese tipo de cable, aquí me da las características del cable. Voy a cambiar la distancia, voy a exagerar, ya unos 250 metros, que en una instalación industrial, una instalación comercial, de un centro comercial, sí es un dato que real, digamos, ¿no? 250 metros puede ser que llegues a instalar un tablero así de lejano. O sea, con los cambios no, entonces empieza a calcular y de lo que era 2.5 milímetros cuadrados, vamos a ver si afecta o no, cambia o no. Pues sí, me dice que sí, me da una advertencia, ¿no? ¿Qué vale es la advertencia? Voy a verlo aquí en el menú de salida. Me dice de que eh, la selección del cable, la selección del cable WD9, puedo cambiar también este nombre, ha sido aumentada de 2.5 a 25 para respetar la caída de tensión del circuito. Ahí estamos, ¿no? Se ha aumentado de 2.5 a 25 milímetros cuadrados. Entonces, está respetando la caída de tensión. Puedo verificar cuánto es la caída de tensión también. Cálculos. Aquí está. La caída de tensión en ese cable es de 2.61 ahí. Ya, entonces,
cumplo completamente con la norma con ese cable. Ahora, aquí me está dando un problema de selectividad, me dice. Obviamente han cambiado las características del cable. Eso ha hecho de que cambie las características de la instalación, ¿no? Porque este cable es capaz de que si entra en cortocircuito, lograr corrientes de corte o corrientes de cortocircuito muy elevadas. Entonces ya me manifiesta de que existe un, voy a volver a calcular, no sé por qué aquí no me está seleccionando la protección. Ah, bueno, aquí me seleccionó un Multi-9, ya porque no es una corriente muy alta. Entonces el Multi-9 es una protección que no es comercial en Bolivia, puedo cambiar. Pero me dice que hay un problema de selectividad entre este y este de aquí arriba, porque obviamente aquí ya es mucho más grande, ¿no? Entonces esto yo lo podría cambiar, podría cambiar el tipo de curva, o podría cambiar el tipo de protección por algo más avanzado de acuerdo a la criticidad de mis cargas, ¿no? Pero ya me dice de que hay un problema de selectividad. Lo mismo ocurre acá con el breaker. Y lo mismo ocurre entre este breaker, perdón, entre este interruptor y el breaker de aguas arriba no hay problema de selectividad, pero sí lo hay entre este y el de aguas arriba. Sí hay un problema de selectividad. ¿Ya? Eso en el curso completo vemos cómo podemos interpretar, ver si lo dejamos pasar o ver si tenemos que hacer algún cambio. Me hicieron una pregunta que no la vi acerca de la ocupación del conduit. Esa normativa NEC, como les digo, no se cumple en todas las instalaciones eléctricas. Te dice que deberías usar la norma NEC y generalmente lo usan solamente en instalaciones industriales o incluso la respetan solamente en instalaciones petroleras, en instalaciones de subestaciones, en esos lugares donde ya es más crítico el uso de cables o son más estrictos con las normativas. Pero sí, en la norma NEC me dice que casi la mitad del conduit debería estar libre. O sea, es decir, a ver, voy a mostrarles nuevamente para explicarles eso. Fíjense que en esta imagen se ve que el cable está ocupando más o menos la mitad, ¿no? Si lo ves, si lo divides a la mitad el círculo de la sección transversal del conduit, pareciera que fuera la mitad, pero en realidad no es la mitad, ¿no? Porque hay más espacio libre que la mitad. Ahorita debe haber un 80 o 70% libre en esa fotografía, ¿no? Porque tú tienes que contemplar la utilización de la sección, de toda el área de la sección transversal del conduit. El 100% es el 100% de la circunferencia, ¿no? Si fuera un rectángulo, como si fuera un rectángulo y ahí tú tienes un cable, tuvieras un cable cuadrado, ahí sí es más fácil darse cuenta de forma visual, ¿no? Pero aquí no te das cuenta, tú tienes que calcular el área de la sección del multiconductor, calcular el área de la sección del conduit y hacer las operaciones para determinar realmente cuánto es el porcentaje de ocupación del cable dentro del conduit. Pero sí, es así, el porcentaje de ocupación es ese. Ahora lo que voy a hacer es copiarme todo esto, control C, control V, lo voy a pegar acá, pero cambiando este de acá, eh, bueno, voy a quitarlo, voy a borrar y voy a aumentarle distribución, perdón, interconexión, protección, protección. Ese voy a utilizar y voy a volver a calcular, ¿no? Es la misma instalación, pero con el cambio de que utilizo aquí protección seccionador y protección, protección. ¿Ya? Fíjate que aquí entre este y este no tengo problema de selectividad, pero entre este y este sí tengo un problema de selectividad. ¿Ya? Entonces, en instalaciones domiciliarias o comerciales, este problemita de selectividad no es crítico. Pero en una instalación industrial grande sí es crítico. ¿Por qué? Si tú tienes una planta bastante grande, digamos una planta cementera en el que tienes un transformador principal y tienes un tablero de distribución principal muy grande, en el que sí o sí tienes que tener el tablero principal de distribución, tienes que tener protecciones, y en los tableros seccionales de subdistribución
puede ser que tengas uno en un área y otro en otra área que esté a 100 metros de distancia. Entonces ahí vas a tener un recorrido largo y esa área de la planta, digamos, va a ser un centro de producción. Si es que algo fallara en ese centro de producción y salta, digamos, esta protección, digamos que todo esto fuera, salta esta protección, entonces protegemos esta carga, ¿no? Pero ¿qué pasaría si he seleccionado mal mis protecciones acá o mi cortocircuito fue muy grande y no sé, pasó algo y no actuó esta protección y por un error de selectividad, ya en vez de actuar esta, como yo tengo un problema aquí de selectividad, yo no garantizo de que salte esta o esta. Y eso también me puede repercutir, puede traer repercusiones en problemas de que si es que algo cae acá, puede no caer acá y puede caer en el principal. Y por un simple cortocircuito en una de las cargas, por un error o mal selección de la selectividad, toda mi planta se puede caer. Puede darse ese caso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, bueno, en el curso completo explico acerca de cómo seleccionar estas protecciones del tablero de distribución principal, que lo que su función principal es proteger el cable en la instalación. Aquí protegen el cable en la instalación, no protegen más otra cosa. Entonces, esto de acá simplemente es para abrir y cerrar el tablero en caso de mantenimiento, operación, cualquier situación, pero no cumple una función de protección este de acá. Lo mismo este de acá, ¿no? No está cumpliendo una función de protección, es simplemente para seccionar el tablero. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Son muchos detalles, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo más, algo más sencillo, con puras cargas, en donde voy a encontrar mi transformador. Selecciono aquí la barra. Y lo que voy a hacer es insertarme unas 4 cargas genéricas. Voy a configurar uno y voy a cambiar las otras. Voy a poner potencias relativamente grandes, digamos de 250 kilovatios, un factor de utilización, eso está en la carga, factor de utilización de 0,8 y voy a ir cambiando eso. Control C, Control V y voy a insertar las 4 cargas. Aquí voy a cambiar en vez de 250, 400 kilovatios, algo grande. En vez de 250, 300 kilovatios. Y acá algo pequeño, 50 kilovatios. Ya en esta grande 400 kilovatios, el factor de utilización de 0,8 lo voy a subir a 0,9 porque digamos que es la máquina principal y en área principal de la industria. Ya, he hecho una conversión rapidísima. Eh, no voy a ponerle atención para este cálculo a mis cables, así que no voy a configurar nada en los cables. Ya, solo quiero ver la respuesta de mi tablero principal, o sea, qué obtengo en mi cálculo de mi tablero principal. ¿Ya? ¿Qué protecciones obtengo? ¿Qué protección principal y qué transformador? ¿Ya? Tengo que configurar algunas cosas del transformador, como por ejemplo el tipo de aislamiento. Hay varios tipos de aislamiento. El más común que se encuentra en Bolivia es el aislado en aceite mineral, ¿no? El aislado en aceite mineral, que en Schneider Electric hay todas estas gamas de transformadores, entonces aquí lo dejo en cualquiera, no importa, porque eh, eso lo va a determinar el transformador de la marca, digamos, ¿no? Y no es lo que quiero simplemente es hallar una potencia. Después el tipo de sistema es importante, en este caso voy a cambiarlo a TNC, todo va a ser tripolar, no, TNC, y nada más, ¿no? Solo cambiar esto a aceite mineral, ¿no? Los transformadores secos se utilizan, ya se están empezando a utilizar en Bolivia en algunas instalaciones industriales y en algunos hospitales principalmente, porque así lo determina la norma, debería utilizarse transformadores secos para hospitales. Bien, entonces voy a seleccionar aquí nada más. No voy a hacer ninguna otra configuración, voy a calcular el proyecto. Calculo, no. Acaban de hacer una pregunta que justamente veo en el curso
completo. En el curso completo hago una instalación de un hospital de puros aires acondicionados, donde tenemos aires acondicionados monofásicos y aires acondicionados trifásicos. Hay una aplicación que se hizo, que la hice en Bermejo, en Tarija, y que está ahí, digamos, ¿no? Eso lo vemos en el curso completo. Pero básicamente, si queremos simplificarlo, es viendo acá, ¿no? Tú tienes la configuración de la carga y aquí tú puedes determinar si es un aire trifásico directo, entonces aquí tú cambias trifásico o puedes cambiarlo a solo fase y neutro y determinar en qué fase se está conectando y poner la potencia del aire, ¿no? El aire acondicionado es automotriz, así que, o sea, fuerza automotriz, es decir, tiene carga reactiva, ¿no? Porque tiene un motor que genera inducción, perdón, un motor de inducción que genera energía reactiva. Entonces aquí hay que cambiarlo esto así, ¿no? Esa sería la configuración para un aire acondicionado. ¿La selectividad tiene que ver solo con el poder de corte? No. La selectividad es un parámetro importante en la selección de las protecciones, pero la selectividad más que todo que tiene que ver con las curvas de protección y las curvas de resistencia térmica de los cables y del tipo de arranques que vas a tener. ¿Ya? Eso lo vemos en el curso completo, todos los conceptos teóricos asociados a esta instalación. Aquí me ha seleccionado ya breakers, fíjese que aquí ya me seleccionó un breaker NSX 630F, que este es, bueno, el F no es comercial en Bolivia, pero el N sí. Entonces el N es un poco más grande en poder de corte, así que podemos encontrar. El MTZ1 es un breaker de bastidor abierto, es un ACCB, es un breaker es un Air Circuit Breaker, ¿no? Es un breaker de bastidor abierto. Este de acá no se encuentra en Bolivia esta gama, pero sí el reemplazo, así que eh, se puede reemplazar este. Este de acá se encuentra en Bolivia, este de acá, esta gama no, pero una similar sí. ¿Ya? Y aquí me seleccionó igual un breaker de 1600 amperes, un transformador de 1000 kVA, ¿no? Que esto ya es como que, ya está como que normado, digamos, ¿no? Para 1000 kVA es 1600 amperes. Ya, entonces en el curso completo aprendemos a reconocer todos estos códigos de los breakers, aprendemos a reconocer qué significa micrologic, aprendemos a cambiar esto de acá por uno que sea comercial en Bolivia, uno de repente que sea de menor precio, de mayor precio, etcétera. Aquí me está advirtiendo algo. La capacidad de carga. Aquí me está diciendo que está más del 70% de la potencia de la red. Esto, bueno, podemos jugar un poco con los factores de utilización para bajar esto y quitar esta advertencia porque de repente esos factores de utilización es difícil a veces. Bueno, en mi experiencia, siempre que yo le he dicho que va a ser un factor de utilización 0,8, instalado, funcionando y en la práctica llega a ser siempre menor, ¿no? Entonces, las tablas que generalmente se encuentran en las normas internacionales o tablas que hay en algunos libros en Internet, son tablas que te pueden servir y ya puedes encontrar un transformador un poquito sobredimensionado y estar tranquilo, ¿no? Aquí el software te obliga a que sí o sí estés con un 30% de reserva. Ahora, lo que no he encontrado, el factor de potencia, aquí está. Te dice que es muy bajo el factor de potencia, entonces tú puedes insertar aquí en red, aquí tienes banco de capacitores, lo puedes insertar y recalcular. Me va a calcular la capacidad del banco de capacitores y su protección. Me va a dar los códigos de selección para mi banco, pero bueno, a veces me dan gamas que no existen en Bolivia y a veces me dan gamas que sí, entonces con que yo tenga la potencia completa, aquí está la potencia completa del banco para poder lograr una compensación al 0,92, que es lo que me configuró, entonces voy a llegar al 0,92 de cost de fee, necesito un banco de 238 kVA, una protección de estas características. Bien, entonces, por ejemplo, cuando tú quieres utilizar un generador, tú tienes escenarios. Si tú quieres utilizar un generador, puedes conectarlo directamente a la red. Ah, perdón, necesito cambiar el sistema de conexión a tierra a un TNS para poder insertar generadores. Ahí sí.
Ya, entonces fíjate que aquí yo tengo que hacer una explotación especial, ¿ya? Tengo que hacer una configuración especial. Puedo tener un breaker de interconexión, puedo tener una conexión de estas características, puedo variar esto de alguna forma. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo el transformador se está haciendo cargo de las cargas, ¿no? Y este breaker de acá me marca que está abierto, aquí está, el estado está abierto, está abierto. Entonces yo tengo que aumentar aquí un modo de explotación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Esto que voy a ver ahorita es lo último que voy a ver. Ya voy a aprovechar de recordarles y mostrarles los cursos que tenemos programados. Ustedes ya saben, nos conocen, somos una empresa de servicios eléctricos a nivel nacional. La empresa se llama Ideas Automation, que tiene una línea de negocio que se llama Ideas Capacitación, por la cual dictamos cursos. Hay un curso que se va a llevar a cabo en 9 días, ¿no? Aquí está el evento, este es el curso de programación y automatización y control con Siemens, que está todo el detalle acá, pueden encontrarlo en la página ideascapacitación.com y entrar acá a este evento. Y aquí van a tener todos los detalles, todos los descuentos que pueden tener para el curso. No, este curso lo voy a dictar yo con la ayuda de un colaborador de la empresa y es 100% virtual, con una modalidad eh, casi idéntica a la que están viendo ahora, o sea, van a poder asistir al curso y después también ver el video grabado. Ya, pero el video lo van a ver en la plataforma virtual, que ustedes tienen que registrarse y acceder, ustedes van a poder tener ahí también su certificado, todo van a poder administrar desde la plataforma virtual. No, pero esto tiene una fecha de inicio que es como aquí dice, ¿no? En 9 días y 39 minutos que voy a empezar. Luego, tenemos otro curso que es en Potosí, a los que viven en Potosí, de repente Oruro o que viven en Sucre, podrían asistir a este curso. Es un curso en el que se van a ver muchos conceptos. No es un curso con el que hemos estado recorriendo Bolivia prácticamente. Esto, por ejemplo, es el curso que hemos dictado en Tarija. Hemos estado recorriendo Bolivia, en el que se va a ver, por ejemplo, la importancia, o sea, conceptos teóricos de que es sistemas de puesta a tierra, los fenómenos atmosféricos, sistemas de puesta a tierra de tierra sucia, de tierra de instrumentación. Por ejemplo, tienes sistemas de control, sistemas instrumentados, donde tienes corrientes pequeñas, o sea, corrientes de 420 mil amperios, redes de comunicación, etcétera. Necesitas utilizar una tierra dedicada, que es la tierra limpia, tierra de instrumentación. Luego, determinar el cálculo de sistemas de puesta a tierra, el mejoramiento de los suelos y las prácticas, ¿no? En que se ve mediciones del terreno, mediciones de la resistividad, mediciones de la resistencia y prácticas de soldadura exotérmica, que es lo más importante, digamos, ¿no? Que llama la atención en este curso. Esto lo vamos a ver en Potosí, ¿ya? Y por último, este curso, el completo, el de Ecodial, que se llama el curso Diseño de redes de baja tensión, diseño y simulación de redes de baja tensión, se van a ver todos estos conceptos. Dentro de estos, por ejemplo, está aquí dimensionamiento del transformador, cables de una instalación completa. Este, por ejemplo, es el ejemplo de un hospital en el que se determina la instalación de los aires acondicionados. Aquí se ve, por ejemplo, todas las protecciones que van a involucrar a esa instalación de aires monofásicos y trifásicos. Luego el dimensionamiento de un sistema de transferencia automático con transformador y generador, que es lo que ahorita vamos a hacer de forma sencilla, pero aquí lo vamos a desarrollar completamente. Y dimensionamiento de conductores con la presencia de armónicos. Ya son estos tres casos de estudio bien específicos que vamos a ver. Y obviamente, ¿no? Todo el curso es práctico. Vamos a ver un poco de teoría y práctica. Teoría, práctica, teoría, práctica. O sea, vemos la teoría, por ejemplo, de todos los conceptos que están relacionados al arranque de un motor. Y luego vemos cómo seleccionar correctamente todos eh, las configuraciones que se debe hacer para que el software me determine una protección adecuada, un cable adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos conceptos lo vamos a ver. El curso tiene una inversión, que el curso es completamente virtual, tiene una inversión de 190 bolivianos solamente. ¿Ya? Pero se va a llevar a cabo el 30 de noviembre, ¿no? O sea, recién en prácticamente 2 meses y medio, casi 3 meses, ¿no? Este curso ha sufrido una reprogramación porque hemos movido el curso de Siemens a los sábados en la mañana y como ya teníamos programado este sábado hoy, es decir, hoy que estamos dictando el curso, ya tenemos programado, entonces lo hemos dictado nomás, ¿no? Pero justamente antes de que empiece el curso vamos a volver a dictar este curso gratuito, viendo temas similares a este, ¿no? De repente otros temas. Pero para iniciar el curso es en esta fecha.
¿no? Si es que desean hacer una reserva o ya confirmar su participación, pueden contactarse con los encargados de ventas de los cursos. Ahora sí, por último, voy a responder algunas preguntas. Sí, justamente Daniela Alarcón está haciendo la pregunta. El curso correcto que deberías tomar es justamente este, ¿no? Que es un curso completamente virtual, que es este, en el que vas a ver el uso del software, y vamos a ver muchos conceptos teóricos y van a tenerme en línea los sábados en la mañana para que puedas hacerme todas las preguntas que me van haciendo y yo tratar de responderlas todas. ¿Qué informes te genera el software? Eso también lo voy a ver. Ahorita lo voy a ver. ¿Qué informes te genera el software? Es una pregunta de Johnny Van. Y luego el curso del software. ¿Verdad? Sí, en el curso completo vamos a ver los conceptos de selectividad y coordinación de protecciones, un poco más extenso que lo que estoy viendo ahora, ¿no? Eh, con aplicaciones, ¿no? Con ejemplos. Sí y no. O sea, si hay descuentos por tomar dos cursos, sí, pero depende, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cursos que tenemos básico, avanzado o básico, intermedio, avanzado, como el caso de Siemens, ¿no? Si tomas los tres, te hacemos un descuento. Si tomas solo uno, en el caso del virtual solo hay el pago por todos, ¿no? Por los tres cursos. Pero bueno, todos los descuentos son negociables. Como les dije, voy a publicar este video para que lo puedan descargar y lo puedan ver en YouTube. Y ahí van a estar los teléfonos también de contacto de las personas encargadas de captación y ventas. Para terminar, entonces voy a hacer esta configuración. Ahorita tengo el modo de explotación normal y tengo que hacer clic aquí en gestión de los sistemas de instalación. Y tengo que añadir un segundo escenario en el que entre a funcionar el generador. Ese segundo escenario, perdón, lo tengo que duplicar del primero, que es la copia del normal, y le voy a poner aquí emergencia, digamos, en caso de que sea el generador. En algunos casos el generador es la fuente principal y el transformador es de emergencia, ¿no? Eso es de acuerdo a la instalación, a la industria, etcétera. Entonces, generalmente los generadores son para emergencia. Cierro. Esta configuración, entonces, ahorita es en emergencia, tengo que abrir, este breaker tendría que abrirlo, lo abro, todo se pone en azul y este lo voy a cerrar, lo cierro. Ahora está en negro el generador y el transformador está azul. Eso significa que esto estaría apagado en este modo de explotación de emergencia. Entonces ahí, en esa configuración, voy a recalcular el proyecto. ¿Les hago los cambios? No. Me calcula y me plantea una capacidad de generador que es referencial, que puede ser que el número o el dato que te dé no sea comercial, entonces necesite elevar al inmediato superior, no sé. Obviamente aquí es de 1000 kVA porque no he hecho ninguna variación, ¿no? No es la misma potencia del transformador, la misma potencia del generador. Pero generalmente es un generador para que no trabaje a su máxima potencia, ¿no? Ya les había dicho, por ejemplo, esta carga de acá dijimos que es la más importante, entonces la más grandota es la más importante y las otras tres de repente no son muy importantes. Entonces, digamos que esta de acá la voy a hacer trabajar a un factor de utilización mucho menor. Digamos que a un factor de utilización de cero, ¿no? Entonces es como si estuviera apagada. Entonces voy a recalcular eso, esta más. Esta de acá la voy a hacer trabajar no a cero, sino a una utilización del 10% y voy a recalcular. Entonces, obviamente va a cambiar la capacidad del generador. En el curso completo vemos diferentes circuitos, configuraciones, cuando tú tienes esto que se llama ATS, o sea, tableros de transferencia automática. Tienes varias configuraciones. Nos vamos a ver un par de escenarios en el curso completo. Este es solo un tipo de aplicación, un tipo de escenario. Y ahí me calcula, obviamente, un generador más pequeño, ¿no? Entonces, así es como se tiene que hacer. Aquí hemos planteado algunos escenarios, aplicaciones básicas.
Y para finalizar les voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Este circuito de acá yo lo puedo exportar como DXF y lo puedo exportar como DWG para utilizarlo en AutoCAD. Puedo exportarlo también a Rhapsody. Rhapsody, que es un software especial para una gama de productos de Schneider, es una gama de tableros. Ya puedo exportarlo o puedo generarme un informe. Tengo acá clic donde dice informe y si no tengo errores, o sea, no tengo que tener errores, el cálculo tiene que estar completo, va a empezar a generar el informe, ¿no? Ahorita está generando. Mientras voy terminando, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Aquí me está mostrando, obviamente no tengo los datos y me genera mi informe. En este informe me está mostrando, por ejemplo, un listado de cargas, una planilla de cargas, la distribución la característica de cada una de las cargas, me va mostrando los cables, las caídas de tensión en cada cable, las corrientes en cada cable, todas las características de las protecciones. Aquí están los cables, el tipo de aislante de los cables. Fíjate que aquí es PVC porque yo lo he cambiado y aquí es PR porque no he cambiado, ¿no? Aquí me dice qué tipo de conductor es. Y si voy bajando ya va circuito por circuito mostrándome todos los detalles, ¿no? Qué norma, qué protección, qué porcentaje de caída de tensión, etcétera. Circuito por circuito me va mostrando, ¿no? Ese es el informe completo. Yo puedo hacerlo en cascada el informe, puedo hacer el informe de discriminación, o sea, tengo varias opciones aquí en informes para generar. No es un informe bastante largo, a ver, ¿cuántas hojas me ha generado? Me ha generado, no, no puedo ver el número de hojas, pero son varias. Aquí está, 30 hojas de informe. Bien, entonces, sí, exactamente, justamente en el curso completo se ve todos los conceptos teóricos asociados a la selección de protecciones, cumpliendo las normativas. No es un curso teórico práctico, por así decirlo, ¿no? En el que se ve mucha teoría para entender bien lo que se selecciona en el software. Sí se puede exportar, fíjate, aquí tienes exportar informe, me da una advertencia acerca de... voy a exportarlo en documentos. Aquí en esta carpeta Schneider Electric y lo voy a exportar. Entonces exporto el informe, voy a revisar el informe, lo que he exportado. Busco lo que he exportado, ¿dónde estamos? Schneider Electric. Aquí está el nuevo proyecto que he exportado y fíjate que me genera un documento Word, ¿no? Este documento Word, yo ya puedo editarlo, ¿no? Voy a abrirlo. Les voy a mandar en este momento, aquí tenemos, me piden una bibliografía que la que pueden consultar, sí les puedo mostrar aquí, tengo una bibliografía de Schneider Electric, que es una bibliografía muy completa, muy completa. De hecho, ha sido mi, mi Biblia cuando yo estaba empezando a ver circuitos eléctricos. Aquí está, aquí está. Este que es el telesquemario. Ya, este es un libro muy bueno, ¿no? Aquí pueden descargar libro, pueden descargarse ese libro. Les mando
ese enlace y les vuelvo a mandar nuevamente el enlace para que se descarguen el software. Ya tienen el enlace del libro, tienen el enlace del software y bueno, son muchas protecciones y también les paso, son muchas preguntas, perdón, y también les paso el enlace de nuestra página web para que puedan ver los cursos que tenemos programados, puedan ver su contenido, puedan ver qué es lo que vamos a ver en cada curso, los precios, las fechas, etcétera. Bien, y para una siguiente ocasión vamos a tomar en cuenta, hoy tuve un problema con el audio por el tipo de micrófono que hoy pude usar, pero eh, esto es muy aislado, ¿no? El caso de hoy, porque bueno, yo vivo en Cochabamba y hoy es feriado y no podía acceder a la oficina para acceder al micrófono oficial con el que siempre dictamos clase, entonces lo he dictado con un micrófono personal, pero espero que el curso haya servido, les haya servido para entender un poco lo que es el software, para entender y les puedo ayudar de repente para iniciar algún cálculo que quieran hacer, cualquier cosa, cualquier consulta pueden hacérmela. Eh, Les voy a pasar también mi número de celular. Bien, y atentos al video, como les dije, vamos a publicarlo en YouTube y en Facebook, este mismo video, para que puedan descargarlo. Gracias a todos, un placer poderles dar este pantallazo de lo que es el software y bueno, un poco de las experiencias que tengo haciendo la selección de sistemas eléctricos, ¿no? El diseño de sistemas eléctricos. Gracias a todos, hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.